Bien, hermanos, vamos buscando en nuestras Biblias el libro de Romanos. Parece que hay un cable suelto, por no sé si lo pueden ver. Bien, podemos ir buscando en nuestra Biblia el libro de Romanos. Estamos llegando hoy al penúltimo capítulo, ¿sí? Mira, hoy vamos a ver el capítulo 15, parte del capítulo 15 realmente, ¿sí? Bien, gracias. Bien, entonces todos estamos ahí con nuestras Biblias. Si no tienes una Biblia, levanta la mano, ahí los servidores te van a alcanzar una Biblia con toda confianza. La idea es de que todos podamos ser, y si faltan Biblias, habrá que adquirir más, ¿no? Pero entonces prestemos toda nuestra atención a la palabra de Dios esta noche. Todos estamos en Romanos capítulo 15, ¿sí? Y decíamos que estamos llegando ya casi al final, porque el libro de Romanos tiene 16 capítulos. Estamos en el penúltimo capítulo, pero hoy no vamos a ver todo el capítulo 15, sino parte de este capítulo 15. Entonces, a este mensaje lo he denominado recibiéndonos los unos a los otros. Porque de eso es lo que Pablo nos está hablando desde a partir del capítulo 12, ha comenzado Pablo a exhortar a los cristianos que se encontraban en Roma, que estaba conformado por judíos y por gentiles. Los ha comenzado a exhortar, pero no a exhortar porque de pronto llenándoles de miedo, diciendo, mira que tienen que hacer esto porque si no te vas a ir al infierno. No les ha dicho eso. Por cierto, eso no vemos en la Biblia algo así, ¿no? El Señor es un Dios de amor, un Dios que está buscando una relación con el ser humano, y no es que tanto de que el ser humano siga o crea en Dios por miedo al infierno. No se trata de eso, aunque existe un infierno. ¿Amén? Pero lo que Dios está buscando es una respuesta genuina del creyente, una respuesta a su amor. Y es por eso que a partir del capítulo 12, Pablo ha comenzado a exhortar en base a lo que él ha enseñado en los primeros 11 capítulos. Y en los primeros 11 capítulos Pablo lo resume como las grandes misericordias de Dios. Es decir, lo que Dios ha hecho por el creyente, lo que Dios ha hecho por el ser humano, ¿no? Entonces dice, por tanto, así que hermanos, os ruego, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. Romanos 12:1, ¿no? Y comienza toda una serie de exhortaciones. Primero, a consagrarse para Dios de lleno, con todo tu ser. Después de eso, en ese mismo capítulo 12, en el verso 2 nos exhortó y nos dice de que no nos debemos de acoplar o amoldar a los pensamientos de este mundo, sino por lo contrario, debemos dejarnos transformar nuestro entendimiento, dice, ¿no? Para así comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Después, en ese mismo capítulo 12, también nos ha hablado en esos primeros versículos del 3 al 8, nos ha hablado de que Dios en su gracia nos ha dado dones a cada uno de nosotros que somos creyentes en Cristo. Y ha tratado ciertos dones que Dios ha dado, pero esos dones estaban causando ciertas diferencias en la iglesia. Algunos que tenían ciertos dones quizás más visibles, no más importantes, porque si viene de Dios es igual de importante. ¿Ven? Pero hay ciertos dones que son un poco más visibles que otros. Es como de pronto, ¿no? En un equipo de fútbol el delantero está más cerca a hacer los goles y a ser aplaudido, ¿no? Pero eso no significa que de pronto el defensa no sea importante, cuando cada uno cumple una función, pero todos son jugadores de un mismo equipo. Lo mismo sucede también en el cuerpo de Cristo, ¿no? Cada uno de los miembros tenemos diferentes dones, pero en dignidad, en valor, somos igual para Dios, porque por cada uno de nosotros ha entregado su vida. Entonces, la vida de Patricia, la vida de Jessica, valen por igual para Dios. Para ambos ha derramado la misma sangre. Y eso es lo que dice Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Capítulo siguiente, capítulo 13, Pablo comienza a exhortar incluso, o el mismo capítulo 12 también al finalizar, capítulo 12, disculpen, del 9 en adelante comienza a exhortar incluso que el amor sea sin fingimiento, sea genuino, y que el amor no puede limitarse solamente a aquel con el que me llevo bien, sino incluso nos recuerda lo que el maestro ya enseñaba en las bienaventuranzas también, de que el amor sea incluso al enemigo, a aquel que de pronto quizás te hace un daño y que aún a él eres llamado a amarlo, ¿no? Y eso es difícil en nuestras fuerzas, es tranca, ¿no? Pero cuando comprendemos las grandes misericordias de Dios, es posible.
es posible amar. Y amar no es de pronto que le vas a hacer cariñitos, ¿no? Amar es muchas veces orar por esa persona que de pronto quizás te miró mal, quizás habló mal de ti, pero más allá de responderle también hablando mal de esa persona, tú puedes orar por esa persona. Es una expresión de amor por esa persona. Capítulo 13 nos habló de qué? El capítulo 13 nos habló de cómo es que debe ser, incluso debe de salir esa respuesta, esa transformación del cristiano debe salir fuera de las cuatro paredes. Y sobre todo nos ha puesto de cómo que la iglesia tenía que, o el creyente básicamente tenía que sujetarse incluso a las autoridades que han sido puestas por Dios, ¿no? Y era algo como que quizás hoy en día, más con la coyuntura con la que vivimos, como que es algo complicado de entenderlo, pero dice, si tú te resistes a la autoridad, te estás resistiendo a lo establecido por Dios, ¿no? No tanto es quién está ahí, sino quién lo puso y quién permitió que esté ahí. Y con esto no está diciendo que pienses igual que esa autoridad, sino que está diciendo que tú te sometas a lo establecido, a lo que Dios ha decidido, a lo que Dios ha dejado, siempre y cuando esta autoridad no te lleve a hacer algo que esté contrario a la voluntad de Dios. Ahí tu obediencia está primero a Dios, tal como lo dijeron los discípulos en algún momento, ¿no? Cuando se les prohibió predicar el evangelio, ¿quiénes lo hicieron? Las autoridades. Y ellos dijeron, antes de obedecer a ustedes, tengo que obedecer a Dios. Hay cosas que son claramente contrarias a los preceptos de Dios, ahí somos llamados a obedecer a Dios primero. Pero hay otro tipo de situaciones que quizás no nos agraden y como que no nos parecen, temas de impuestos y tantas cosas, y uno podría decir, pero le van a dar mal uso y todo lo demás, pero dice, sométete a las autoridades. Tenemos ejemplo en lo que decía Pablo, en lo que decía Pedro y en lo que el mismo Señor Jesús dijo, dad al César lo que es del César, ¿no? Y el mismo Señor Jesús no negó la autoridad de Pilato, sino que le dijo, esa autoridad se te ha sido dada, diciendo, Dios ha permitido que tú estés ahí. El Hijo de Dios, Jesucristo mismo, no se rebeló a la autoridad de Pilato, porque pudo haber sido hecho un chasquido y Pilato desaparecía, pero el mismo Señor Jesús mostró, dice, evidencia, testimonio de su buena profesión frente a Pilato. Bien, y así, ¿no? Luego llegamos al capítulo 14. Y en el capítulo 14, ¿de qué nos ha hablado? El capítulo 14 nos ha hablado del amor al débil, ¿no? Del amor al débil. Y ahí Pablo tocó un tema que estaba sucediendo en la iglesia. La iglesia estaba conformada por gentiles, pero también por judíos. Hoy en día quizás nuestra iglesia hacemos una encuesta y aquí 100% gentiles, ¿no? A no ser que aquí alguien levante su mano y dice, yo tengo la sangre judía. Pero en los tiempos de Pablo, en la iglesia que estaba en Roma, estaba conformada por judíos y por gentiles, ¿correcto? Y ahora se habían convertido al cristianismo estos hombres, pero entre ellos había ciertas diferencias, ciertas maneras de pensar en ciertas situaciones, como por ejemplo en cuanto a la comida, qué comida se debe de comer y qué comida no se debe de comer, por ejemplo, ¿no? Y ahí venían juicios y menosprecios, juicios del lado del débil, ¿no? El lado del débil se privaba de ciertas comidas. Por lo general, esta persona era de raíz judía, porque estaba acostumbrado toda una vida, toda una tradición a guardarse de ciertos tipos de alimentos. Y de tanto, ellos se les conoce, tenían una dieta kosher, ¿no? Y en eso lo vemos en el libro de Levítico, cuando Dios prohíbe el consumo de ciertos alimentos para el contexto del pueblo judío. Y tenía una razón. Pero también vemos que Jesús hace limpio todos los alimentos y Jesús dice que lo que daña no es lo que entra, sino lo que sale de tu corazón. Y así dice, hizo limpio todos los alimentos. Luego vemos evidencias en el libro de Hechos, cómo es que por este tema de la comida y por otros temas más que los judíos querían imponer a los gentiles, Pablo, que estaba predicando a los gentiles, tiene su encontronazo con algunos judíos que le dicen, oye, pero sí, ya bueno, están creyendo en Cristo, pero tienen que guardar el sábado, que tienen que circuncidarse. Y Pablo dice, no, la salvación no es por ley, la salvación es por gracia. Y a raíz de este problema se van al concilio, es decir, se van a Jerusalén, y ahí está Jacobo, está Pedro y todos los demás apóstoles, Juan incluido, y determinan ciertamente, ¿no?, que la salvación no es por obras, no es por guardar un día, no es por dejar de comer algo, no es por circuncidarse, sino que la salvación es por gracia de Jesucristo. Entonces el caso queda cerrado en Jerusalén. Y Pablo le dan una carta, incluso, y Pablo ahora con esa carta va y confirma a los hermanos de Galacia en diferentes regiones, ¿no? Confirma en Listra, en todos esos lugares, ahí le pasaba con ese Timoteo, y confirma diciendo, la salvación es por gracia.
Porque eso es lo que Dios había mostrado también a través de Pedro frente a la casa de un hombre llamado Cornelio. Entonces, todo eso estaba resuelto. Pero, ¿qué sucedía en la iglesia de Roma? Todavía aquel entonces tenían sus cositas los judíos, ¿no? Y como que por ahí decían, yo no voy a comer. O sea, y no hay problema con el hecho de que no coman, sino que este no comer nos llevaba a juzgar a los que sí comían. Y ahí es en ese contexto en el que el capítulo 14 de Romanos hemos aprendido que Pablo decía, el que come, el que no come, que no juzgue al que come, ¿no? Y Pablo los cataloga como débiles en la fe. Débiles en la fe en el sentido de que no habían comprendido el todo de la obra de Jesucristo, ¿no? Pero también le habla a los que aparentemente eran fuertes en la fe. Porque ellos comían, nada más su confianza estaba en Jesucristo, diciendo ya el Señor hizo limpio todos los alimentos y eso, pero lo hacían con un menosprecio hacia aquel que se estaba guardando de esos alimentos. Y Pablo también exhorta y dice, pero el que come y no tiene problemas con la comida, no menosprecie al que no come. Entonces lo que Pablo está hablando de que nos recibamos en ese tipo de diferencias que no son netamente doctrinales, que no está hablando de la persona de Cristo, no está hablando de la salvación, sino son temas, por así decirlo, triviales, si quiere decir, o secundarios, si quiere decir. Pablo está diciendo que esto no cause división en la iglesia, porque no todos vamos a pensar uniformemente. Hoy en día ocurre ese tipo de cosas, sí ocurre ese tipo de cosas, en torno a la música, en torno a la vestimenta, en torno a cómo se deben acomodar las sillas. Hay algunos que dicen varones por acá, mujeres por acá, y Pablo, ¿qué nos diría? Tranquilos, ¿no? Los que se quieren sentar, que se sienten así, los que se sientan así, que se sientan así, pero que el uno no juzgue al otro y que el otro no menosprecie al otro, porque eso no está explícito en la Biblia, tampoco la Biblia lo cataloga como pecado. Y básicamente de eso nos ha hablado el capítulo 14. Así llegamos al capítulo 15, donde Pablo va a profundizar más esta idea. Por eso el título que lo he puesto se llama Recibiéndonos los unos a los otros. Esto va de los dos lados. Cada uno de nosotros, ante situaciones de diferencias, tenemos que ceder y de alguna manera comprender a la otra persona y de alguna manera soportar a la otra persona. Lo vamos a entender en el contexto qué significa soportar, ¿no? Porque soportar no es aguantar a rajatabla ciertas situaciones, sino soportar viene de soporte. De eso vamos a hablar, pero más adelante. Mira lo que dice el verso 1. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Así que los que somos fuertes, y yo dije cuando leía estos pasajes, decía, qué vivo Pablo, digo. Qué vivo Pablo, porque ya se puso en el bando de ¿quiénes? De los fuertes, ¿no? Pablo se ha puesto en el grupo de los fuertes, ¿no? Porque no dice, así que los débiles, no dice, sino que dice, así que los fuertes. La pregunta es, nosotros, al leer este texto, ¿estaremos en ese grupo? No lo respondas cada uno, ¿no? En nuestra convicción, ¿no? Lo dirá, ¿no? O sea, cada quien con su relación con el Señor, ¿no? Pero aquel que dice, yo soy fuerte, ya fue, bueno, entonces, ya mostró su debilidad. Entonces dice, así que los que somos fuertes, ¿qué dice? Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Fuertes, dice. Pablo se identifica. Pero recordemos un poco de Pablo. Por lo que nos ha dicho el capítulo 14, ¿quiénes eran los débiles? Los judíos que tenían cierto reparo con la comida. Los judíos que no querían comer ciertas comidas y eso los llevaba a juzgar a los otros. Ellos eran los débiles. Pregunto, ¿Pablo era qué era? Era judío. La Biblia dice que Pablo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Fue un perseguidor, fue una autoridad, fue parte del concilio o del Sanedrín. Pablo era judío de judíos. Uno de los más capacitados que creció o estudió a los pies de un maestro, en aquel entonces, un maestro judío llamado Gamaliel. Ese era Pablo. Si queremos ver la religiosidad de Pablo fue uno de las eminencias en cuanto al judaísmo. Pero Pablo ahora, totalmente transformado, dice, así que nosotros los fuertes, Pablo está en el bando, justamente es el que ha hecho defensa de que la salvación no es por dejar de comer o no algún alimento, que la salvación no es por guardar o no cierto día de la semana, que la salvación no es por circuncisión o cosas como esas. Y Pablo ahora, siendo fariseo de fariseos, está en ese lugar donde él ha comprendido que los alimentos y todas esas situaciones no nos hacen salvos, sino que la gracia del Señor nos hace salvos. Y él se está identificando como los fuertes.
Y dice lo siguiente, ¿no? Pero también sabe cuál es su función. Dice, debemos. Esa palabra de debemos es muy importante. Porque muchas veces decimos, deberías de hacer esto. Deberías hacer esto. Deberían de hacer esto. Siempre muchas veces demandamos que otro más lo haga, que alguien más lo haga. Que la iglesia debería hacer esto. Deberíamos de hacer esto. Es distinto. Yo debería de hacer esto. ¿Me dejo entender? Deberías de animar a los demás. Yo debería de animar a los demás. Pastor debería de visitar a los hermanos. Yo también debería visitar. Tomémoslo en primera persona, no siempre en tercera persona. Porque cuando lo vemos en tercera persona estamos pretendiendo que alguien más haga algo, pero yo inconscientemente me estoy desligando de la responsabilidad que me demanda la palabra de Dios. ¿Acaso no nos debemos unos a otros? ¿Acaso no somos miembros de un mismo cuerpo? ¿Acaso cada uno de nosotros no cumple una función dentro de la iglesia? Sí. Es como que de pronto la nariz se queja y dice que el ojo tiene que ver, pero él no quiere respirar. No, o sea, el ojo tiene que ser, y esa queja, ¿no? Cuando somos nosotros, y Pablo claramente dice, debo de hacerlo. Y vuelvo a repetir, cuando leemos estos pasajes, tómalo para ti. No miremos a alguien más y esto es para él, no, tómalo para ti, esto es para mí. Una de las cosas que me ayuda a mí bastante en mis estudios es, primero me tiene que hablar Dios a mí, y digo que el Señor me tiene que ministrar y tengo que identificarme con lo que, porque si no, ¿cómo le digo a la iglesia, deberíamos hacer esto? Si yo no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces dice, debemos soportar, ¿qué? Las flaquezas, ¿no? De los débiles. Pero dice acá una palabra, soportar, y a veces soportar, hoy en nuestros tiempos dice, ya te estoy soportando mucho, ¿no? Y hemos tergiversado esa palabra, soportar. Esa palabra soportar, para aquel entonces, para el contexto, viene de soporte, de columna que soporta o levanta algo, de columna que sirve para apoyar algo. Lo que está queriendo decir Pablo es de que nosotros, los fuertes, debemos de levantar, debemos ser el soporte, debemos servir de apoyo. ¿A quién? A los débiles. Es distinto a pensar que lo tengo que soportar. No. Debemos de ser el soporte de los débiles. Debemos de ser de ayuda para los débiles. Debemos levantar a aquel que de pronto está caído. Esa es nuestra función. Y eso es lo que Pablo está reconociendo que deben de hacer los fuertes. Entonces, no es tan fácil decir soy fuerte. La pregunta sería, ¿estás soportando, estás siendo de soporte para alguien más o solo para ti? ¿Estaremos siendo de bendición, en otras palabras, para alguien más o solamente estoy buscando ser bendecido? ¿O estoy sirviendo de soporte para alguien más? ¿O estoy animando a alguien más? ¿O estoy incluyendo a alguien más? ¿O estoy discipulando a alguien más? ¿O estoy compartiendo la palabra de Dios a alguien más? Entonces, realmente estos textos nos retan a ver hacia adentro, hacia nosotros, y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si soy miembro del cuerpo de Cristo, entonces ese miembro tiene una función y debe cumplir su función. Y comienza a decir, ¿no? Dice, debemos de soportar la flaqueza de los débiles. Y es interesante porque esto de soportar la flaqueza de los débiles, de alguna manera nos empuja a ver al prójimo y no a nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando yo entiendo que soy soporte, cuando yo entiendo que soy llamado a recibir a mi hermano débil en la fe, ya no pongo mi mirada en mí, ¿no? Sino pongo la mirada en el necesitado, en cualquier sentido, ¿no? O sea, sobre todo en el sentido espiritual, ¿no? Pongo mi mirada en él y digo, ¿qué puedo hacer por el hermano? No tanto pongo mi mirada hacia mí. ¿Me dejo entender? Eso es tener mentalidad de siervo, según Pablo. Y Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 19, anótalo, o si no, si puedes lo buscas, dice lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo, es interesante porque Pablo comienza a hablar aquí en esta carta de los Corintios, le comienza a hablar a la iglesia de Corinto, que era una iglesia débil. Algunos lo catalogan incluso como una iglesia carnal. Y Pablo comenzó esa iglesia. Y Pablo tenía un amor por esa iglesia. Pero esa iglesia
no correspondía necesariamente el ministerio de Pablo. Pablo inició esta iglesia junto a Aquila y Priscila y volvió en su viaje misionero y les escribió 2 cartas a esta iglesia, pero no necesariamente esta iglesia respondió con Pablo con madurez. En otras palabras, era una de las iglesias que más canas le sacó a Pablo, porque Pablo, ¿sabe qué se enteraba de Corinto? Que están en divisiones, que ahora dicen algunos, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolo, el otro decía, yo soy de Pedro, y la iglesia estaba dividida, tomando partido. Pablo tiene que exhortarnos. Cuando miras ya, ve inmoralidad sexual, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. Ve desorden en la celebración de la cena del Señor, por ejemplo, que algunos se adelantaban a comer y otros incluso bebían de más el vino y se pasaban. Esa era la iglesia. ¿Y sabes qué? Pero en este capítulo 9, te recomiendo que lo leas luego en casa, del 1 Corintios, sobre todo Pablo nos estaba tocando lo que más duele, por así decirlo, a un cristiano, por así decirlo, ¿no? Estaba tocando el tema de la economía. ¿Qué es lo que sucedía con Corinto? Pablo, cuando comenzó su ministerio, para eso es bueno entender un poco el libro de Hechos. Cuando Pablo inicia su ministerio en la iglesia de Corinto, Pablo, al ver justamente esa realidad y que en Corinto estaba de moda, por así decirlo, aquellos predicadores, aquellos maestros de diversas, no solamente del cristianismo, sino también de otras filosofías y todo eso, estaba de moda el sacar provecho, porque Corinto es un puerto, aquel entonces era un puerto como el Callao donde corría mucho negocio, ¿no? Entonces eran negociantes en su mayoría. Había prostitución a la diosa Afrodita y tantas cosas, ¿no? Entonces el dinero, ir a Corinto era un buen negocio. Y no quiero que se entienda mal, incluso poner una iglesia era un buen negocio para algunas personas, falsos maestros, ¿no? Y Pablo, ante esa realidad, Pablo renuncia a su derecho. Pero Pablo les aclara que él tiene derechos como cualquier otro. Dice, ¿acaso el siervo no es digno de su salario? Y a esta iglesia es que les va a decir eso. Pero les dice, yo no les digo para que ustedes de pronto comiencen a ofrendar. Y les toca la yugular, por así decirlo, ¿no? Y a ellos es que les va a decir lo siguiente. Miren, en el capítulo 9 le dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Pablo se hizo siervo de estos hombres. Estuvo al servicio de ellos. Y si tú sigues leyendo todo lo que sigue, y les va a decir que él se ha despojado incluso de su derecho y que no ha sacado ningún provecho de ellos. Pablo tenía una mentalidad de siervo. No dijo, esta iglesia es carnal por lo general, entonces le hago la ley del hielo, mejor ya no lo visito en mi siguiente viaje, sino continuó enviando cartas. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos compartiendo? Que si tú consideras que eres fuerte en la fe y que de pronto consideras que hay alguien que está con ciertas flaquezas en su comunión con Dios, despréndete por esa persona. Acude a esa persona, busca a esa persona, levanta a esa persona. No necesariamente porque vas a sacar un provecho, porque no es la idea. Y quizás incluso luego te diga que nunca hiciste nada por él. No necesariamente vas a esperar un gracias. Y eso es lo que sucedió con Pablo, literalmente en Corinto. Comenzaron a menospreciar su ministerio diciendo por el hecho que él no recibía las ofrendas. Menospreciaron su ministerio de Pablo. Y no vieron todo el trabajo que hizo Pablo por esta iglesia. Esa es mentalidad de siervo. Y esa fue la mentalidad que debe tener un hermano o un creyente fuerte en la fe. Ser de soporte para alguien más. Amén. Y continúa diciendo en el verso 2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y esto lo vuelve personal nuevamente, ¿no es cierto? Ha hablado que debemos. Ahora que dice, cada uno de nosotros. Pablo no está diciendo y que alguien más, ¿no? Sino él se incluye y dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Y hasta ahí como que podría decir, o sea, soy llamado a agradar a mi prójimo, pero no en todo, ¿no? Si tu prójimo te dice, hoy vamos a tomarnos unas chelas, tengo que agradarlo. No se trata de eso, no tiene que ver con pecado, definitivamente, porque muchas veces han dicho, tengo que agradarlo, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo gano para el Señor? No se trata de eso, sino dice, esto es personal, pero agradar no en cualquier cosa, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno.
en lo que es de bendición, en lo que pueda bendecir la vida de esa persona. A esa persona que de pronto tiene flaquezas, a esa persona que de pronto es débil y a lo mejor en su debilidad, en su inmadurez, puede hacer muchas cosas, pero busca el bienestar de esa persona. Busca bendecir, ser de bendición, ser de soporte para esa persona, y termina diciendo el verso 2, para edificación, para edificar su vida. De tal manera que cuando entiendo esta mentalidad de siervo, cuando entiendo de que soy llamado a recibirnos unos a los otros, ya no solo estoy pensando en mí, ya no solo estoy pensando en que si yo estoy bien, sino estoy pensando incluso en edificar la vida del prójimo. La pregunta nuevamente sería, ¿estoy siendo de edificación para alguien más? ¿Alguien más me estará viendo como un soporte? ¿Alguien más estará siendo bendecido con mi caminar cristiano? ¿O no está sucediendo eso? Antes de pasar al verso 3, en la carta a los Corintios, capítulo 13, del 4 en adelante, prácticamente define, ¿no?, el amor. Y ayer yo escuché que lo enseñaban a los kings, incluso por cada palabra amor pone el nombre ahí Dios, ¿no? ¿Y qué dice en esa carta? Básicamente dice que el amor no busca lo suyo, es decir, el amor no es egocéntrico, no busca solamente ser bendecido él, sino ser de bendición de alguien más. El amor no es egoísta, en otras palabras. No es egoísta, no centra su mirada en sí mismo, sino centra su mirada en Dios y en el prójimo. Luego dice, el amor no hace nada indebido. El que realmente ama no va a buscar el mal de alguien más, no hace nada indebido, sino lo que hace va a ser para edificar, como está diciendo Pablo en los Romanos, ¿no? No es vanidoso, ¿no? Entonces el amor no busca tanto agradarse a sí mismo, ¿no? El que tiene amor de Dios no tanto va a buscar agradarse a sí mismo, sino va a buscar muchas veces, sobre todo, agradar a Dios y ser de bendición. ¿Para quién? Para el prójimo. Verso 3 del libro de Romanos, capítulo 15, dice, porque ni aun Cristo, y nos va a poner el ejemplo de Cristo, ¿no? Y ahí, y nos pone el modelo, ¿no? Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre mí. Este es un Salmo 69 que está citando Pablo. Dice, está escrito en cuanto a Cristo, que a él lo vituperiaron y los vituperios llegaron. ¿Qué es vituperios? Todas las burlas llegaron sobre Jesús. Y Jesús pudo haber hecho un chasquido y desaparecer a todos los burlones, pudo haberlo hecho. Pero había un propósito en Cristo. Mientras que Cristo estaba siendo arrestado, siempre recaigo sobre este ejemplo, pero es bueno decirlo. Mientras que Jesús estaba siendo arrestado, y no con modales, sino como delincuente, vinieron, lo traicionaron, por algo Pedro saltó, ¿no? A Jesús vemos diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús vemos restaurando la oreja de aquel soldado a quien Pedro había amuchado. Ese es Jesús. No está tanto buscando agradarse a sí mismo, sino agradar al Padre con su obediencia. Cuando Jesús está en Getsemaní, sabiendo que lo que se le viene, iba a ser crucificado y iba a cargar con los pecados de la humanidad, en sus fuerzas él decía, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, porque Jesús 100% hombre sabía el dolor que iba a sufrir en esa cruz. Pero dice, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Entonces vemos a un Jesús dándonos el ejemplo de qué es no tanto agradar nuestro yo, sino agradar al Padre y ser de bendición para alguien más. El libro de Hebreos, también si no me equivoco, dice lo siguiente, lo voy a parafrasear. Dice que teniendo el gozo delante de él, menospreció la cruz. Es decir, teniendo el gozo delante de él, él prefirió morir en la cruz. No tuvo miedo a esa cruz. ¿Y cuál era el gozo delante? ¿Cuál era la razón por la que Jesús permitió ser crucificado? Porque en últimas instancias dice que él dijo, no, la vida nadie me la quita, yo la doy. Porque él tenía autoridad para que en cualquier momento decir, ¿saben? Hasta acá nada más.
Les ha dado de comer a 5.000 personas, a 4.000, les ha sanado, todo eso, y no recapacitan. Y evitarse la cruz, ¿pudo haberlo hecho? Pudo haberlo hecho. Pero él tuvo un gozo puesto, dice, delante de él, de tal manera que sufrió la cruz. ¿Y cuál es ese gozo? Ver tu vida transformada, porque ahí estaba él pagando por tus pecados. Su amor a la humanidad, su amor al ser humano, su amor a ti y a mí fue mayor que el dolor que le iba a causar la cruz. Por eso Pablo nos pone como ejemplo ¿a quién? A Jesús. Pero uno podría decir, pero bueno, pues Jesús, ¿no? Pablo mismo en su carta a los filipenses, a los corintios, dice que nada, ni él ha aprendido a vivir en desnudez, en abundancia, en escasez, pero que nada lo iba a detener. Pablo mismo también estuvo dispuesto a sufrir los abates del ministerio por amor a las personas. Y no solo Pablo, cada uno de los discípulos, prácticamente cada uno de los discípulos, incluido Pablo, los 11, incluido Pablo, a excepción de Juan, murieron como mártires. ¿Y qué significa mártires? Mártires no solamente significa murieron y ya, no. Mártir viene de la palabra martus, que significa testigo. Murieron testificando y prácticamente su muerte testificó la fe del cristiano. Hasta donde ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Uno murió crucificado de cabeza, otro en X, otro decapitado. Juan fue hervido, dice, en aceite caliente y así. Y no solo ellos, cuando estudiamos la historia de la iglesia, y algunos de aquí de la iglesia, de Jesús Salvador están estudiando justo ese curso, la historia de la iglesia, vemos la historia de cada uno de los mártires que no les fue fácil predicar el evangelio. ¿Por qué lo hicieron? Por amor a Dios y por amor al prójimo. Porque si ellos hubiesen querido estar cómodos consigo mismo, yo ya conocí el cristianismo, ya lo tengo a Cristo, se hubiesen cruzado de brazos y no hubieran hecho ninguna reforma de las que se hicieron. Y el mundo seguiría engañado. Pero Dios puso ese sentir en estas personas, el mismo sentir que había en Jesucristo, de entregar su vida por el Evangelio. Amén. Entonces ahora Pablo nos está retando a tener ese mismo sentir, esa misma actitud que el Señor Jesucristo. Verso 4, mira lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice Pablo. Y Pablo está citando el Antiguo Testamento, lo que acaba de hablar en cuanto a Cristo, cómo es que Él soportó el vituperio, que lo decían muchos salmos, que lo decía el libro de Isaías 53, el vituperio de Cristo, el menosprecio de Cristo, pero no solo de Cristo, sino también de otros hombres de fe, como por ejemplo José y sus hermanos. Conocemos la historia, que estuvieron dispuestos a soportar, como Daniel en Babilonia. Entonces cada uno de esos escritos tienen una razón por la cual Dios los ha puesto ahí, para enseñarnos cómo es la vida de una persona, de un varón, de una mujer que pone su mirada en Dios y está dispuesto a ser leal a Dios a pesar del sistema. Y vemos en la vida de José, a pesar del sistema egipcio, cómo es que él honró a Dios. Y el faraón podía ver en José, dice, que el Espíritu de Dios estaba con José. Y también se podía evidenciar en la vida de Daniel. Todo eso que está registrado y lo que Pablo está citando, dice Pablo, como dice, porque las cosas que se escribieron antes, y está citando el Antiguo Testamento, Pablo. Está diciendo todo eso, ¿para qué sirve? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. De tal manera que el cristiano, hoy, 2021, no solo debe centrar su mirada en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento nos da justamente el fundamento para comprender el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios, y toda la Escritura me lleva a Dios, y toda la Escritura me muestra a Cristo, el amor de Dios reflejado en Cristo. Y Pablo está diciendo, entonces, recuerden para qué fueron escritas esas cosas. Si Pablo tendría que escribir hoy, lógicamente citaría el Antiguo y el Nuevo Testamento. En otras palabras, si Pablo tuviera que predicar hoy, esta noche, y estuviera aquí, es un caso hipotético, ¿no?
Pero diría, ¿no? Porque lo que está escrito aquí incluiría ambos, Antiguo y Nuevo Testamento. Diría, porque las cosas que se escribieron aquí para nuestra enseñanza se escribieron. Y para eso está. Para nuestra enseñanza. Y sigue diciendo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Escritura te enseña a tener paciencia. Y uno dice, paciencia. También se ha tergiversado esta palabra, paciencia, pero en el contexto significa perseverancia, resistencia. ¿Qué es lo que te va a dar perseverancia, resistencia en las cosas de Dios? Es su palabra. Lo que tú vas a ver en la palabra, lo que tú vas a aprender en su palabra, de esos hombres de Dios, de quienes nos narra la historia. Y lo grandioso no está en la historia de esos hombres, sino lo grandioso está en Dios, que con hombres comunes y corrientes sacó adelante sus planes. Y eso es lo que nos va a traer esperanza. Y eso es lo que va a traer consolación en medio de la tribulación. Y eso es lo que nos va a dar soporte. Y eso es lo que nos va a enseñar a ser pacientes, resistentes, a seguir perseverando. Y es por eso que Pablo dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, aquí encuentro consuelos. Aquí encuentro consuelo de parte de Dios. Cuando estoy afligido, ve al Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando esté lleno de temor, ve a Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Acaso eso no nos trae aliento? ¿Acaso eso no nos trae consuelo? Amén. Cuando estés desesperado y no sepas qué hacer de tu vida, vea la palabra de Dios y dice que el que ha creído en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, y Él te da esperanza de vida eterna. La Escritura, cuán importante es para mantenernos firmes realmente. Porque ¿cómo pretendo ser de soporte para alguien más si yo primero no estoy apoyándome o acudiendo a la palabra de Dios? Voy a desfallecer, voy a desmayar. Y en mis fuerzas voy a soportar a la persona débil. Y al final los dos vamos a colapsar. Pero cuando yo estoy siendo alimentado por la palabra de Dios, podré ser soporte ante la flaqueza de los débiles. Amén. La Escritura nos trae soporte. Y dice, y tengamos esperanza. Y eso es lo que Dios quiere ser justamente con su iglesia. Que sea una iglesia que está siempre con la mirada en lo porvenir, en lo que Él ha prometido, en su segunda venida, a donde Él nos va a llevar. Y no sea una iglesia que de pronto ha creído en Cristo, pero sigue viviendo turbado, viendo su presente, y desesperado, y afanado, y cansado, y de pronto dice, pero he ido a Cristo, ¿no? Pero no se cumple entonces la Escritura, porque dice, el que esté cargado y cansado, venga que os daré de descanso, ¿no? Pero es porque no estoy yendo realmente a Cristo. Y estoy afanado por las cosas de este mundo, y eso me va a agobiar, me va a apagar. Verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, es interesante, Dios ha sido paciente con nosotros. Dios nos consuela en todo momento. ¿Cómo? A través de su palabra, pues. Eso es lo que nos ha dicho el verso anterior. Él es el Dios, dice, de la paciencia y de la consolación. Os dé, dice, entre vosotros un mismo sentir, según, ¿qué? Cristo Jesús. Es la palabra de Dios, es Dios a través de su palabra que justamente va a ir transformando nuestra mente a esa mentalidad de siervo, a esa mentalidad que ya no ve las cosas hacia adentro, a esa mentalidad que ya no ve todo lo que solo a Él le agrada, sino a esa mentalidad de tengo que ser de bendición para alguien más. Tengo que tener ese mismo sentir que tuvo Cristo. Tengo que tener esa misma mentalidad de Cristo, esa misma actitud de Cristo. Eso significa el sentir de Cristo, tener la mentalidad, los propósitos que tuvo Cristo. Por algo Cristo, cuando delegó a sus discípulos, dijo la gran comisión, los que cumplirían la misión que Él vino a hacer. Y nosotros lo único que somos portadores del mensaje que es Cristo. Pero no puedo ser un portador si no estoy sustentando primero mi vida en Dios, en su palabra. Entonces dice, entre vosotros, dice,
que tengamos un mismo sentir según Cristo Jesús. Y es interesante el verso 6 me dice, para que unánimes, a una sola voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, débiles y maduros, fuertes y débiles, bebés espirituales y ya los que tienen canas en el Evangelio, unánimes. No dice uniformemente, porque uniformemente pensamos que todos tenemos que pensar igual, y no se trata de eso. Unánimes habla de que hay alguien que nos une, y ese que nos une, ¿quién es? Cristo. Con una sola idea, glorificar el nombre de Dios. Y en el contexto de lo que ha escrito Pablo a los romanos, es que esas diferencias que tenían no podrían romper la unidad de la iglesia. Cristo es el mayor interesado en que su iglesia sea una iglesia unida. Juan 17 dice que Él oró para que los que habían creído en Él, sus discípulos, y los que habían de creer en Él, sean uno, Padre, le dice, así como tú y yo somos uno. Mira, la valla que pone Cristo es bien alta, ¿no? Yo pregunto, ¿habrá división entre el Padre y Cristo? No, o sea, es lo mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Esa misma unidad, Cristo anhela en su iglesia entre los hermanos en la fe. Y que las diferencias no pueden causar división, sino por lo contrario. Entonces, ya no tengo que ver hacia adentro, sino tengo que ver hacia afuera y hacia arriba. Tengo que ver que hay un Creador que me ha rescatado, me ha recibido tal como soy y está transformando mi vida, pero no para estar cómodo, sino para ser de bendición para alguien más. Y esto me va a llevar, o va a evitar que de pronto ande juzgando al hermano, o ande menospreciando al hermano o a la hermana. Dice, para que unánimes a una sola voz, a la voz del Maestro. No es a nuestra voz, no es como yo pienso, tampoco es como Pati piensa, es como el Señor Jesucristo piensa. Es tal como dice su palabra. Amén. Y eso nos va a volver unánimes. Es interesante porque cuando Pablo encontró una división en Corinto, uno decía, yo soy de Pedro. Y otros, como sabían que venía Pablo, decían, yo soy de Pablo, ¿no? Como que él comenzó la iglesia, ¿no? Pero Pedro también está en Jerusalén y también dice, fue uno de los que a quien Jesús le dio las llaves y todo lo demás, ¿no? Pedro tenía su fama. Y por ahí había un hombre elocuente, Apolos, letrado. Y otro decía, yo soy de Apolo. Y viene Pablo, que para mí, en el contexto, él tenía mayor autoridad porque él había iniciado esa obra, ¿no? Y Pablo podría decir, aguanta. Pedro puede ser que todo lo demás, pero yo inicio esta iglesia, puede haber dicho, ¿no? Apolo puede ser muy elocuente y predica mejor quizás, pero yo inicié esta iglesia, yo soy el pastor, puede haber dicho Pablo. Y me obedecen. Pero ¿sabes qué dijo Pablo? Pablo dijo, ni Apolo, ni Pedro, ni Pablo, sino ¿quién? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cerrado, caso cerrado. A una sola voz, a la voz de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, los animo esta noche a tener ese sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Solo lo voy a leer, Filipenses capítulo 2, verso 3. Vamos a entender un poco el sentir de Cristo. Mira lo que dice. Filipenses capítulo 2, dice, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Amén. A los demás. No dice estimándose cada uno a sí mismo, ¿no? Yo me amo y todo para mí. No. Sino estimando cada uno a los demás. Y eso involucra a tu prójimo. No dice al débil, solo al maduro, sino lo que fuese. Maduro, débil, recién convertido, antiguo, estímalo. Estimando a los demás, no como, dice, y estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. El pecado hace que el ser humano vea al otro por debajo de los hombres, ¿o no? Eso ocurre en el mundo, ¿no? Las personas siempre quieren ser más que el otro, ¿no? Y eso hace el orgullo, el pecado hace que el ser humano siempre vea a los demás por debajo de los hombres. Pero el cristianismo dice, míralo como superior. Es interesante. Y Jesús dijo algo similar. El mayor sirve a los demás.
y Él dio ese ejemplo. El mayor no es el que manda, sino es el que sirve, el que está dispuesto a dar su vida por su prójimo. Dice, verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vamos a entender el sentir de Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Era igual a Dios, pero Él no estimó eso. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie le quitó la gloria. Nadie le quitó la divinidad. Él se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, no solamente se hizo hombre, ¿no? Porque pudo haberse hecho hombre y proclamado rey y no pasaba nada, porque al fin de cabo es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y de pronto tener un trono ahí y vencer a los romanos y nuevamente Jerusalén, potencia del mundo. ¿Pudo haber hecho eso? Pudo haber hecho porque estaba en todo su derecho. Pero Él se hizo hombre. ¿Y saben qué más? Dice, tomando forma de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Te acuerdas lo que te hablaba hace un momento? Prefirió ir a la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Fue obediente a la voluntad del Padre. Dice, por lo cual también Dios, de esa condición de hombre en la que estuvo Jesús, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese fue el sentir de Jesús. Se despojó de toda su comodidad. Ciertamente no vamos a llegar a ser Jesús, pero debemos de seguir su sentir, su actitud, su ejemplo. Hay un texto bien conocido que dice que en lo poco me has sido fiel, en lo mucho les pondré. Aquí hay siervos que están sirviendo en la actualidad y quizás uno podría decir, pero es jovencito, ¿no? O es jovencita, ¿no? Pero créanme, si lo hacen con amor, con humildad, el Señor mismo se va a encargar de recompensarlos y de levantarlos.